Si una empresa cree que el coste de su producto es simplemente lo que dice su hoja de cálculo a final de mes, Ya, sumando facturas y salarios sin más. exacto. Pues si hacen eso, lo más probable es que estén perdiendo dinero a expuertas sin siquiera sospecharlo. Totalmente. Así que hoy vamos a buscar a los fantasmas financieros que devoran los márgenes desde dentro. Arrancamos con esta inmersión profunda en las entrañas de la teoría general del coste. Una teoría fascinante, por cierto. Sí, sí. Y nos vamos a apoyar muchísimo en la visión de gestión estratégica que plantea Marcelo Podmuguiñe en sus textos académicos. Bueno, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis de hoy es diseccionar exactamente qué ocurre desde que un palé de materiales entra por la puerta de una fábrica hasta que una persona lo transforma en algo que se pueda vender. A ver, es que el problema de esa visión tradicional que mencionabas, la de sumar recibos, es que asume que una fábrica es un entorno perfecto donde nada, absolutamente nada, se pierde. Claro, como si la realidad no tuviera fricción. Exacto. Y un sistema de costes moderno no es una simple herramienta de contabilidad. Deberíamos verlo más bien como un escáner de resonancia magnética que busca ineficiencias ocultas. Me gusta esa imagen, un escáner. Y para entender dónde se esconde esa ineficiencia, el análisis arranca aislando dos factores de producción que son ineludibles. Primero, los bienes consumibles. O sea, los materiales. Eso es, los materiales que agotan su vida o su potencial en un solo uso. Y segundo, el inmenso reto que supone medir el esfuerzo de los recursos humanos. Pues vamos a ir al grano y empezamos por la base física. Entra la materia prima. Y ojo, para quien nos escucha, no hablamos de la maquinaria pesada de la fábrica, sino de lo que se va a transformar, de manera irreversible, ¿eh? La harina, el plástico, el acero. Los insumos de toda la vida, digamos. Claro. La intuición nos dice que si metemos 100 kilos de acero al principio del proceso, pues deberían salir convertidos en 100 kilos de piezas terminadas, ¿no? Sobre el papel suena estupendo, pero... Pero sabemos que el mundo real impone algo llamado merma. Es inevitable, el material se pierde por el camino. Efectivamente, la merma es la diferencia matemática innegable entre el insumo que se introduce al inicio y lo que realmente queda adherido al producto final. Ujú. Pero aquí la teoría general del coste exige trazar una línea roja clarísima. Una diferencia entre dos realidades industriales. Tenemos por un lado la merma inevitable y por otro la merma evitable. Vale, a ver, explícanos la diferencia. Pues la merma inevitable es una consecuencia técnica, física e insalvable del propio proceso. Es decir, si se corta un tablón de madera para hacer una mesa, siempre va a saltar viruta. Lógico. Esa viruta es merma inevitable. Y atención a esto, forma parte legítima del coste del producto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es como hacer un bizcocho, ¿verdad? A ver esa analogía. Pues la masa que se queda irremediablemente pegada en las paredes del bol y que luego se va por el desagüe al fregar, es inevitable. El cliente final paga por esa masa perdida en el precio del bizcocho, porque es físicamente imposible hacerlo sin manchar el bol. ¿Es un ejemplo perfecto? Sí, sí. Pero claro, la historia cambia por completo si, pongamos, por un exceso de prisa o por torpeza, al pastelero se le cae un huevo al suelo y se rompe. Y esa distinción del huevo caído ilustra la esencia pura del modelo normalizado. Claro, el cliente no tiene por qué pagar tu torpeza. Exacto. Esa pérdida surge por mala calibración de una máquina, por un error humano o por un accidente. Esa es la merma evitable. Y la norma estratégica es tajante al respecto. ¿Qué dice exactamente? Pues que el coste financiero de esa merma evitable jamás, bajo ningún concepto, debe engrosar el coste estandarizado del producto. O sea, no se le pasa la factura al cliente. Porque si se incluye, básicamente la empresa está obligando al comprador a financiar sus propios errores operativos, ¿no? Claro, a través del precio de venta. Y a la larga imagino que eso infla los precios, destruye la competitividad y, bueno, oculta el problema bajo la alfombra. Ese coste del huevo roto o de la plancha de acero mal cortada tiene que ir directamente a castigar la cuenta de resultados de la empresa. Es un resultado negativo, efectivamente. Una pérdida pura y dura. Me parece brutal la diferencia. Y es vital, porque aislar esa cifra y llevarla a la cuenta de resultados obliga a la dirección a ver el agujero negro. Evita que el equipo directivo viva en la ilusión de que, fabricar simplemente cuesta más. Ya, la típica excusa. Cuando en realidad lo que ocurre es que sus procesos internos son un desastre y están desperdiciando material por ineficiencia. Pero claro, optimizar hasta el último gramo de materia prima sirve de muy poco si la gente que está procesando ese material está, sin saberlo, quemando billetes a través del reloj.
Madre mía, el tiempo. Ese es el gran tema. Aquí es donde dejamos los materiales y los adentramos en el campo de minas de los recursos humanos, concretamente en lo que llamamos la mano de obra directa, o MOD. Que es el recurso más complejo de medir, sin duda. Hablamos del esfuerzo físico y mental que se asocia directamente a la fabricación de un producto específico. Para aclararlo, esto es diferente del personal de limpieza o de los supervisores generales, ¿verdad? Exacto. La mano de obra indirecta, como los supervisores, no se puede atar fácilmente a una sola unidad que sale por la cinta transportadora. Vale, entiendo. Y cuando auditamos a esta mano de obra directa, ¿qué medimos? Pues al abordar la mano de obra directa, el componente físico fundamental que se audita no es el número de operarios, sino el tiempo. El tiempo. El tiempo es la métrica sobre la que pivota todo el sistema industrial. Pero, y aquí viene lo interesante, los ingenieros de métodos, al establecer el tiempo normal que requiere fabricar una pieza, no cronometran únicamente los segundos de actividad febril del trabajador. Ah, ¿no? No. La normativa técnica incorpora un concepto que a menudo genera muchísima confusión. Se llama tolerancia productiva. Uy, a ver, esto requiere detenerse un momento. Porque si el tiempo que va al coste del producto es el tiempo productivo neto más esta tolerancia productiva, ¿Sí? estamos diciendo que la empresa le cobra al cliente por un tiempo de inactividad. No. A simple vista podría parecerlo. Es que imaginemos a un operario que alimenta una prensa hidráulica. Pone la chapa de metal, pulsa el botón de seguridad y la máquina tarda 40 segundos en hacer su ciclo. Ujú. Durante esos 40 segundos el trabajador está de pie mirando la luz parpadear. Técnicamente no está aportando valor humano, no está haciendo nada en ese instante. Entonces la gran duda es, ¿por qué el producto tiene que absorber el coste salarial de una espera pasiva? Es una duda muy habitual. Y la respuesta es que ese desaprovechamiento inevitable del factor humano es una imposición técnica absoluta del proceso. O sea, ¿que no es culpa del trabajador? Para nada. No hay negligencia ni es un descanso voluntario. La interacción biomecánica entre el humano y la máquina requiere que la persona esté ahí, presente, supervisando el ciclo, sin poder reasignar su atención a otra tarea de forma simultánea. Ya, no puede irse a tomar un café mientras la prensa baja. Exacto. Amputar ese coste argumentando ineficiencia sería ignorar la realidad de la física industrial. Lo fascinante aquí es que el tiempo de espera que impone la máquina es estructuralmente tan necesario para que exista la pieza final como el esfuerzo de colocar la chapa manualmente unos segundos antes. Vale, me convence. La máquina manda los tiempos, eso queda clarísimo. Pero si damos por válida y necesaria esta espera forzosa, surge el gran abismo. A ver. ¿Qué ocurre con el tiempo que se evapora, no porque el manual de la prensa lo exija, sino por averías graves o, peor aún, por una lentitud inexplicable en la planta? Ahí entramos en la radiografía de las ineficiencias laborales. ¿Y cómo se trata eso en los costes? Pues aquí volvemos a aplicar el mismo principio depurador que usamos con los materiales y el huevo roto. Fuera del producto. Exacto. Toda ineficiencia temporal se expulsa del coste del producto y se manda directamente a resultados negativos, a pérdidas. ¿Cómo tiene que ser? Pero la clave analítica, y esto es fundamental, es distinguir entre dos tipos de ineficiencias, los tiempos perdidos y la improductividad oculta. Empecemos por los tiempos perdidos. Los tiempos perdidos son una improductividad declarada y evidente. Es un escándalo a simple vista. Ponnos un ejemplo de los textos. Imaginemos que la troqueladora principal revienta el motor un martes. Pasa un día entero hasta que consiguen el repuesto. Madre mía, la fábrica parada. Claro, tienes a un operario parado 8 horas. Toda la nave sabe por qué no se está produciendo y queda registrado en un informe de incidencias. Es muy doloroso financieramente, pero es transparente. Entiendo. La causa raíz está identificada y, bueno, la gerencia puede intentar arreglarlo mejorando el mantenimiento preventivo para la próxima vez. Eso es. Pero has mencionado también la improductividad oculta y el nombre suena ya, no sé, a enfermedad crónica. Es que es mucho más sutil y peligrosa. El concepto define el coste de la subutilización de la capacidad de la mano de obra. Los datos que maneja Podmughigne lo ilustran con una crudeza tremenda. A ver, cuéntanos esos datos. Supongamos que, tras descontar pausas legales, un operario dispone de 130 horas de presencia real en un mes. 130 horas. Vale, 130 horas disponibles.
Pues a final de ese mes entrega 100 unidades de un producto. Y resulta que el departamento de ingeniería ya había determinado estadísticamente que cada unidad requiere una hora de tiempo estándar para fabricarse. O sea, 100 unidades deberían haber costado 100 horas de trabajo. Exactamente. Y sin embargo, el reloj de entrada marca 130 horas. Faltan 30 horas. Hay 30 horas fantasmas en las que no se rompió ninguna máquina, no hubo cortes de luz. El trabajador estuvo allí, parecía ocupado, pero rindió mucho menos de lo estipulado. Esas 30 horas evaporadas son la pura definición de improductividad oculta. El operario estuvo activo, sí, pero su ritmo no generó el valor estándar esperado. Esto es revelador. O sea que el peligro más grande para una fábrica no es la máquina que echa humo y se rompe con mucho ruido, sino esa caída silenciosa del ritmo de trabajo, porque a simple vista todo el mundo parece estar súper ocupado. Totalmente. Pero claro, detectar esa improductividad oculta a nivel individual suena a pesadilla, ¿verdad? Eso mismo he pensado. ¿Cómo evitas que la obsesión por medir esto convierta a la planta en un entorno tóxico de microgestión donde se le respira en la nuca a cada trabajador? Es que ahí está el error de enfoque. Si conectamos esto con la perspectiva general de la gestión de costes, un buen sistema no busca culpabilizar al individuo, busca interrogar al sistema productivo. Actúa como un detector de mentiras para los procesos. A ver, explícate. Cuando afloran esas 30 horas en rojo a final de mes, el foco no se pone automáticamente en la actitud del operario. Obliga a los supervisores a investigar el entorno. A buscar el porqué real. Claro. Te preguntas, ¿había cuellos de botella en la entrega de materiales desde el almacén? Quizá las herramientas estaban defectuosas y le obligaban a repasar el trabajo constantemente. O a lo mejor la ergonomía del puesto genera una fatiga prematura que le hace ir más lento a partir de la cuarta hora. Exacto. La improductividad oculta detecta que el sistema falla en su conjunto e impide que la directiva se engañe viendo una plantilla que simplemente, entre comillas, parece estar trabajando duro. Bueno, ya tenemos el tiempo bajo el microscopio. Pero el tiempo por sí solo no afecta a la cuenta bancaria, hasta que se le pone un precio. Y vaya si se le pone. Y aquí es donde la cosa tiene tela, porque el componente monetario de la mano de obra es uno de los campos minados más peligrosos para la tesorería de cualquier empresa. Desde luego. Quien nos escucha sabe perfectamente que el coste de un trabajador no es lo que dice su nómina líquida. Ni muchísimo menos. El coste laboral real para el empleador se construye sobre dos grandes bloques. Ajá. Primero, las remuneraciones brutas que reflejan el salario contractual. Y segundo, las inmensas cargas sociales. Claro, la seguridad social y todo eso. Eso es. Los aportes patronales, los seguros de accidentes, la ropa de trabajo. En un entorno industrial estándar, todas estas cargas extra pueden sumar fácilmente un 45 o hasta un 50% por encima de la remuneración base. Madre mía. O sea que por cada 1.000 euros brutos de salario, a la empresa le salen más de 1.500 de la caja. Como mínimo. Es un salto cuantitativo abrumador. Lo es, lo es. Pero, y esto me parece fascinante de los textos que estamos repasando, el verdadero desafío contable parece radicar en la estacionalidad de algunos de estos pagos. Uy, sí. Los picos estacionales son un dolor de cabeza contable. Hablamos de las vacaciones pagadas y sobre todo del impacto del sueldo anual complementario, lo que en la calle llamamos las pagas extra, vamos. Las famosas pagas extra de verano y Navidad, efectivamente. Si una empresa anota ese gasto justo en el mes en el que sale el dinero del banco, por ejemplo en junio y en diciembre, ¿qué pasa? Que los datos se distorsionan de una forma salvaje, provoca un absurdo estadístico inasumible en los costes. Porque de repente el producto parece carísimo. Claro. Si contabilizas el impacto íntegro de la paga extra en diciembre, el sistema te dirá que ensamblar una pieza en diciembre cuesta, no sé, casi el doble que ensamblarla en mayo. Un sinsentido. Totalmente. Imagínate tomar decisiones estratégicas de precios sobre un gráfico de costes laborales que parece una montaña rusa estacional. Llevaría a la empresa a la quiebra. Sería un caos. ¿Y cuál es la solución que propone la teoría? Pues la contabilidad de costes exige aplicar un régimen riguroso de previsiones y provisiones. A ver si lo entiendo. Básicamente es como aplanar la curva, ¿no? Es la misma lógica que aplica cualquier persona cuando prorratea el seguro anual del coche o el IBI, guardando un poquito cada mes en su presupuesto personal para no arruinarse cuando llega el recibo gordo de diciembre. Exactamente. Es la misma lógica de prudencia. Entonces, se calcula el coste total anual de estos beneficios y se distribuye de manera homogénea mes a mes. Así pasamos de un gráfico de sierra a una línea recta de coste de mano de obra. Eso es.
De nuevo, el objetivo de la teoría general del coste es la coherencia operativa. No sería coherente ni lógico castigar la rentabilidad de un artículo fabricado en junio, haciéndolo parecer artificialmente caro solo porque la ley impone el pago de la extra ese mes. Claro, el esfuerzo productivo de ese trabajador en junio es el mismo que en marzo. Idéntico. Y el coste imputado al producto debe reflejar esa estabilidad física. Wally, entiendo perfectamente la teoría. Todo este modelo de previsión es brillante. Pero, y siempre hay un pero, la realidad a veces llama a la puerta en forma de emergencia, de pánico. Las urgencias, el pan de cada día en las fábricas. Surge un pedido enorme, los plazos se acortan, y el jefe de planta tiene que autorizar horas extraordinarias para llegar a tiempo. Entra en juego un recargo salarial muy importante. Y mi pregunta es, ¿cómo digiere este modelo de costes este golpe inesperado, sin romper todo el esquema que acabamos de aplanar? El tratamiento financiero de las horas extra levanta muchísimas ampollas, te lo aseguro. Y es el mejor ejemplo de cómo los sistemas de costes actúan como jueces. A ver, explícanos cómo se juzga esto. Todo depende de un factor clave. Una única pregunta. ¿Ese tiempo extra estaba programado? O sea, ¿fue por necesidad de capacidad o para apagar un incendio? Exacto. Si el departamento de ventas cierra un contrato histórico e ingeniería sabe de antemano que con los turnos ordinarios es matemáticamente imposible llegar a tiempo, se programan horas extra. Vale, es una decisión consciente. En ese escenario, ese sobrecoste enorme, el recargo de la hora extra, va directo al coste de la mano de obra del producto. El cliente ha demandado un esfuerzo excepcional y se le cobra. Tiene toda la lógica. Pero claro, esto levanta una ampolla importante en el escenario contrario. Ah, claro. Imaginemos que la historia es que una máquina estuvo parada 12 horas por un mantenimiento nefasto, y el jueves hay que obligar a la plantilla a quedarse de madrugada haciendo horas extra para recuperar ese tiempo perdido y que el camión pueda salir el viernes. Pues en ese caso, la película financiera da un vuelco total. Si las horas extras se usan para recuperar tiempo perdido por ineficiencias previas, el recargo no se incluye en el coste del producto. Jamás. O sea, va a pérdidas. Es un quebranto imputable a la ineficiencia. Exactamente. Significa que no puedes tapar tus errores de gestión simplemente encareciendo el producto y pasándole la factura al cliente. Me parece brillante. El error se lo come la cuenta de resultados de la empresa. Y punto. Así evitamos que la fábrica se engañe a sí misma y al mercado. Bueno, para consolidar toda esta teoría necesitamos observar el cálculo final, lo que la disciplina denomina la tarifa de mano de obra directa, o el valor hora. La joya de la corona del cálculo industrial. La fórmula conceptual es directa. Sumamos la remuneración total más las cargas sociales en el numerador, formando una buena montaña de dinero, y lo dividimos entre la cantidad de horas netas en el denominador. Eso es. Y para que quede cristalino, podemos usar el ejemplo industrial del sector de comprimidos que propone Podmoguilne, con datos exactos. Perfecto, vamos a ponerle números concretos. Imaginemos un sector de comprimidos con 15 operarios de categoría 1. Su remuneración base mensual es de 2.300.000 por cabeza, lo que nos da un total de remuneraciones de 34,5 millones. Vale, 34,5 millones de sueldos base. Ahora aplicamos un 45% de cargas sociales. El hachazo. Exacto. Eso nos lleva el coste total mensual de mantener ese sector a, ojo al dato, 50.025.000. Madre mía, 50 millones y pico. Ya tenemos la montaña de dinero, el numerador. Ahora vamos al denominador, que es igual de crítico. ¿El tiempo? A ver cómo depuramos las horas. Los 15 operarios tienen 160 horas de presencia en planta. Pero hay que restar 10 horas de descansos y pausas permitidas. O sea que quedan 150 horas reales. Lo que llamamos 150 horas rol por operario. Si multiplicamos 15 operarios por esas 150 horas, obtenemos 2.250 horas totales de actividad para todo el sector ese mes. Vale, y si dividimos los 50.025.000 entre esas 2.250 horas... Obtenemos una tarifa final de 22.233 unidades monetarias por cada hora de trabajo efectivo. 22.233. Esta es la tarifa, el número que se le carga al producto por cada hora que pasa en ese sector. Exacto, paso a paso. Pero claro, tú decías que el denominador, las horas, es tan crítico como el numerador, y yo creo que aquí está la gran trampa donde muchas empresas fracasan. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que ese cálculo asume que vas a aprovechar las 2.250 horas, ¿de verdad? Ah, por supuesto. Pero imaginemos que por la temida improductividad oculta que hablábamos antes, o por desorganización general, en lugar de utilizar esas horas teóricas, el sector solo logra trabajar de forma efectiva durante 2.000 horas reales. Se han evaporado 250 horas. Uf, la matemática ahí se vuelve letal. Estaríamos ante un desvío de capacidad millonario, Exacto. porque la empresa ha pagado el coste íntegro a final de mes con sus cargas sociales por 2.250 horas. Pero los medicamentos que han fabricado solo absorben el coste de 2.000 horas. Hay 250 horas pagadas a precio de oro que jamás llegaron al producto. Y esa inmensa diferencia monetaria se esfuma directamente de los beneficios. Evidencia un fallo gravísimo en la gestión de la planta. Un fallo que, gracias a este análisis, sale a la luz. La verdad es que todo este recorrido demuestra que calcular costes es un ejercicio continuo, un equilibrio delicado y de puro diagnóstico médico para la empresa. Completamente de acuerdo. Porque hemos visto de todo. Empezamos separando la masa de bizcocho inevitable del huevo caído al suelo en los materiales. La merma. Pasamos a descubrir el tiempo oculto que se evapora en la planta de producción, esa improductividad silenciosa. Que es tan dañina. Y finalmente, hemos suavizado el impacto del dinero estacional, mediante previsiones contables, entendiendo cuándo las horas extras son un coste del producto y cuándo son un castigo a la ineficiencia. Es que el mensaje central que nos deja este análisis de las fuentes es clarísimo. Los sistemas de costes contemporáneos ya no sirven solo para fijar un precio de venta. Ya no son simples calculadoras. ¡Qué va! Son la herramienta de diagnóstico más potente para evaluar la salud de las operaciones. Pues esto nos deja con un pensamiento final bastante provocador para quien nos escucha, porque si aislar las improductividades ocultas y las mermas evitables revela exactamente dónde falla una empresa... Es como encender la luz en una habitación oscura. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos negocios hoy en día están quebrando lentamente, no por falta de ventas en el mercado, sino porque sus sistemas contables anticuados esconden toda esa ineficiencia humana detrás de una simple etiqueta llamada coste del producto? Es una reflexión que da escalofríos. Desde luego. Es una invitación en toda regla a observar los procesos propios con la lupa implacable de un buen analista de costes. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Ha sido un placer. Igualmente, nos encontramos en el próximo análisis.